Cuando hablamos de textos, no nos referimos a cualquier libro de texto, nos referimos a cualquier enunciado, ya sea oral o escrito, que pretenda enviar un mensaje. La clasificación de los textos son, por los tres grandes géneros, por su prototipo textual y por el modo discursivo. Los tres grandes géneros son los textos expositivos, que pueden ser los científicos, los textos informativos o periodísticos y los textos literarios. Ahora vamos a explicar los textos expositivos, también llamados textos científicos o académicos. El objetivo o la intención comunicativa de los textos expositivos es dar a conocer los avances del conocimiento acerca de determinado tema, no solo a la comunidad científica, sino también al público en general. Con el fin de lograr este objetivo, el texto expositivo se preocupa, sobre todo, por la objetividad de las ideas y por la claridad de la exposición. El texto expositivo o científico se utiliza en todas las ciencias, tanto en las exactas como en las ciencias naturales, en las ciencias administrativas, como en las ciencias sociales. Existen diversos tipos de textos expositivos. En particular, podemos mencionar los siguientes. Tienen como finalidad hacer llegar al público especializado cierta información técnica o científica, para cuya comprensión se requiere de conocimientos previos. Puede ser desde una o dos cuartillas o hasta cientos de páginas. Las exposiciones orales pueden durar de 5 a 10 minutos hasta varias horas. En el que publiquen también puede ser variado. Expresión en hojas sueltas, periódicos o boletines, publicaciones internas, libros comerciales, revistas especializadas, internet, etc. Pueden ser en la clase, en semanarios especializados, en congresos, videograbaciones, en líneas por internet. Las principales características internas de los textos expositivos son las siguientes. La estructura básica de un texto expositivo incluye los siguientes elementos. El título del trabajo, artículo o reporte o conferencia. Una introducción en la que se expliquen 3 puntos principales, los objetivos de la exposición, la metodología, seguida para obtener los resultados que se presentan y el esquema que se utilizará para la representación del mismo. El desarrollo del tema, el cual puede ser conciso o constar de varios apartados o a un capítulo, y la conclusión, en la que se resumen los aspectos fundamentales del tema tratado. Ya tenemos todas las bases para crear nuestro propio texto científico o académico. Por ejemplo, un texto de divulgación es aquel que se pretende transmitir a muchas personas. Entre más personas mejor. ¿Por qué? Como su nombre lo indica, es un texto en el que divulgamos la información, ya sea científica o académica, y lo hacemos con el lenguaje que todas las personas lo entiendan, con la finalidad de dar a conocer información respecto a un avance científico o académico. También estos textos deben ser narrados y escritos de forma objetiva. Aquí no caben los sentimientos ni emociones de las personas. El objetivo o la intención comunicativa de los textos informativos es doble.
Por un lado, proporcionan información actualizada sobre los principales acontecimientos de la vida internacional, nacional, regional y local, y por otro lado, orientan la opinión pública sobre dichos acontecimientos mediante juicios y comentarios acerca de ellos. Algunos autores identifican los textos informativos como los textos expositivos. Aquí los distinguimos por la siguiente razón. Los textos expositivos se refieren a un avance del conocimiento científico, mientras que los textos informativos se refieren a hechos, objetos, circunstancias y personas de la vida pública de la sociedad. Las características externas de los textos informativos pueden ser muy variadas, desde la extensión, que puede ser de 1 o 2 cuartillas hasta cientos de páginas, por ejemplo en las biografías o en los manuales de procedimiento. El medio en el que se busca también puede ser variado: impresión de hojas sueltas, periódicos o boletines, folletos, publicaciones internas, libros comerciales, revistas, videograbaciones, cine e internet. Las principales características internas de los textos informativos son las siguientes. Estos textos están orientados a presentar información sobre hechos, personas, acontecimientos u objetos relevantes. Utilizan el lenguaje de forma denotativa, con un solo significado, evitando ambigüedades y confusiones en el mensaje. Emplean términos sencillos, conocidos por todos los destinatarios. Por lo general, evitan las expresiones afectivas, emotivas y estéticas. Se encuentran en proporcionar información objetiva sobre los hechos o temas en cuestión. El texto debe estar presentado en orden y con lógica. El título del texto, que se da una idea del conocimiento. Una breve introducción o presentación general del contenido. El desarrollo de la información y una breve conclusión en la que se indican los puntos principales tratados en el texto. Cabe mencionar que este tipo de textos no solamente los vamos a encontrar impresos en una hoja, también los encontramos en la radio, en la televisión y en la internet. A diferencia de los textos científicos, los textos periodísticos se enfocan en hechos de la vida cotidiana. Pueden ser las noticias internacionales, nacionales, municipales o de un cierto número de personas, una sociedad pequeñita. Otros ejemplos de los textos informativos pueden ser las biografías, los hechos históricos, los manuales o algún otro folleto de información que nos sirva para la vida cotidiana. Ahora vamos a ver los textos literarios. Al texto literario también se le denomina creador, porque como su nombre lo indica, sirve para crear algo nuevo, que no existía antes: un cuento, un relato, una novela, una obra de teatro o un guión. A diferencia del texto periodístico o científico, el género literario existe mayor libertad en cuanto a las formas de expresión, ya que su objetivo no es únicamente transmitir información, sino sobre todo entretener y deleitar a los lectores, dar a conocer hechos, historias, sucesos de diferentes culturas, hacer ver y notar aspectos de la realidad que permanecen ocultos para la mayoría de las personas. En los textos literarios vamos a usar la descripción, la narración y el diálogo. A diferencia de los textos científicos, académicos, periodísticos, los textos literarios no se preocupan por ser objetivos ni concisos, más bien se preocupan por la belleza,
de su contenido. Dentro del género literario existen varios subgéneros. Aunque hay diversas maneras de tipificarlos, en la actualidad se conocen 4 principales: el género épico o narrativo, el género lírico, el género dramático y el género didáctico. Algunos autores no conocen el didáctico como un subgénero del género literario. El género narrativo es aquel que relata sucesos reales o imaginarios que le ocurrieron ya sea al autor o a otra persona. Tiene carácter más objetivo, aunque algunas incluyen también elementos imaginarios y legendarios. Estos textos narran hechos verosímiles que podrían haber sucedido aunque no sean reales, hechos reales mezclados con elementos imaginarios por el autor o hechos puramente imaginarios. El género poético es aquel que predomina la subjetividad del autor, ya que expresa sus sentimientos y sus pensamientos con fines de suscitar al oyente o al lector sentimientos análogos. Existen obras líricas tanto en verso como en prosa. El género teatral es aquel que plantea diversas situaciones por medio de la acción y el diálogo entre varios personajes. Es el género que se usa en el teatro y puede estar escrito en verso o en prosa. Su finalidad principal es la representación escénica de la obra ante el público. Sus principales características son el narrador de la historia, que puede ser el autor de la obra, uno o varios personajes, la descripción del tiempo, del lugar y del ambiente en que se desarrolla la acción, la presentación de los personajes de la historia, el nudo o relato de la acción y el desenlace de la misma. Ya hemos expuesto los 3 grandes géneros: los textos narrativos, los textos expositivos y los textos periodísticos. Ahora vamos a destacar sus características más importantes mediante el siguiente cuadro comparativo. Los textos expositivos presentan avances de alguna rama del conocimiento humano, mientras los textos informativos presentan información sobre hechos, lugares, personas, acontecimientos u objetos relevantes. Y los textos literarios usan un lenguaje connotativo, es decir, que solo quieren representar la belleza. En los textos expositivos utilizamos términos técnicos y científicos, mientras en los textos informativos se utiliza el lenguaje de forma denotativa. Esto quiere decir que tenemos que ser precisos. Mientras en los textos literarios se utilizan recursos o figuras literarias como metáforas o prosopopeyas. En los textos expositivos la explicación es clara, objetiva y precisa. Evita expresiones afectivas, emocionales o estéticas, así como los textos informativos, mientras que en los textos literarios son creaciones originales de la imaginación del autor. Los textos expositivos procuran utilizar la forma impersonal, mientras los textos informativos se centran en proporcionar información objetiva, que puede ser personal, y en los textos literarios busca producir sensaciones diversas como placer y creación. Los textos expositivos están organizados y estructurados perfectamente. Los textos informativos deben tener un orden, y los textos literarios, como son totalmente subjetivos, pueden no tener un orden preciso.